Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y los mandó llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: «Allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy, como iglesia, estamos recordando a Santo Tomás de Aquino. Es un fraile dominico que fue un gran maestro de las ciencias sagradas. Fue un teólogo, un filósofo que fue profundizando en la vida intelectual para dar argumento de nuestra fe, pero también era muy contemplativo y hacía mucha oración. Por eso, de ahí que provenía la sabiduría de Dios. Y fíjense cómo la sabiduría de Dios nos lleva a nosotros a comprender el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi familia? ¿Cuál es la voluntad de Dios como iglesia? Y es que fíjense bien, cuando nosotros profundizamos en la voluntad de Dios, hacemos lo correcto y comprendemos y le damos el verdadero sentido a las cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente en la carta de los Hebreos, como venimos escuchando, el sacerdocio, hoy nos muestra precisamente el ritualismo y la ley. Y dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? La ley no salva por sí sola. El sacrificio no salva. Y es que no es que estuvieran mal los judíos. Entendamos, por eso es importante comprender. Por eso es importante profundizar no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en la misma historia de la Iglesia, para que tú comprendas el porqué de las cosas. Porque solamente nos quedamos en, sí, los judíos, los fariseos, los escribas eran malos. No, o sea, entiende su concepción de su realidad y de su mentalidad religiosa. Vean cómo los judíos no es que fueran siempre un pueblo monótono, un pueblo de un Dios, de un solo Dios, ¿no? Sino más bien eran politeístas anteriormente, que creían en muchos dioses, que dan el salto, al monoteísmo es diferente. Y fíjense cómo anteriormente tenían la concepción de que ofrecer un animal era aplacar, primero que nada, la ira de Dios, de los dioses. Por eso muchas religiones antiguas sacrificaban animales, porque era su modo de conectarse con lo divino. Ahí está la ofrenda de Caín y de Abel. Y de ahí precisamente parte, ¿verdad?, que muchos pues comprendieran que era el modo de relacionarte con Dios. Y entonces fíjense cómo los templos estaban estructurados de manera que sacrificaban a los animales. Y aún así, fíjate, ahí mismo en el templo, pues obviamente había de diferentes sacrificios, ¿no? El que tenía dinero ofrecía y sacrificaba un becerro o un toro. Y los que eran pobres, una paloma, un pichón, una tórtola, dependiendo del estatus, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué lo hacían? ¿Porque eran salvajes? No, porque era su concepción de la vida religiosa. ¿Que estaba mal? Del todo no, porque todavía no llegaba a la revelación plena, que es Cristo. Y por eso Cristo viene y entonces les dice, no, eso no es lo que salva. Lo que salva es cumplir la voluntad de Dios. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis parientes? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
la unidad y el amor. Pero no solamente eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú conozcas a Cristo, verdadero Dios, el camino, la verdad y la vida. Esa es la voluntad de Dios. Que tú conozcas a Cristo para que tú, por medio de Cristo, te encuentres con Dios. Pero para eso tenemos que profundizar en nuestra fe. Y Santo Tomás es un hombre que nos muestra que sí se puede profundizar. Y es que volvemos a lo mismo, cuando no profundizamos, a cualquier santo, ¿verdad? A cualquier Dios nos hincamos. No, profundiza, investiga, estudia, ¿no? Y comprenderás muchas cosas. Fíjense, volvemos al mismo sacrificio, ¿no? De anteriormente. Imagínate que apestaba el templo si ahí mataban animales. Y por eso de ahí que venía el incienso y el turiferario. No era para elevar las oraciones a Dios, como hoy tenemos la concepción. Simplemente era practicidad para quitar los malos olores. Y vas comprendiendo entonces el ritualismo que hacían, que no era malo. Es como ustedes. Ustedes tienen muchas cuestiones religiosas, ¿verdad? De religiosidad popular que no son malas, que se vuelven malas si no las acompañas de una fe verdadera, ¿no? No es malo que tú vayas y lleves una vela de peregrinación a Chalma, o que vayas de peregrinación a Cholula, o que vayas de peregrinación a Zapopan, o que vayas de peregrinación a todos estos lugares religiosos. No es malo. Pero ¿qué sentido le das a esa peregrinación? ¿Cuál es el sentido de que tú vengas a misa? Pregúntate, porque a veces solamente lo hacemos repetitivamente. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué vienes a misa? ¿Por qué sigues a Cristo? Cuestiona el porqué de las cosas. No es que seas crítico, pero cuando tú cuestionas, empiezas a investigar. A ver, ¿por qué la misa es así? ¿Por qué solamente el pan, verdad, sin levadura y vino? ¿Por qué? Cuestiónate, investiga, pregúntate, para que salgas de la ignorancia. Y esa frase de, ay, católico ignorante, seguro protestante, no, mijos, para ser protestantes hay que ser también bien inteligentes, ¿verdad? Católico ignorante sería una persona sin sentido en la vida. La ignorancia nos está ganando. Vean a las generaciones de hoy en día, están todas, con perdón de la palabra, yo les digo paisa para no decir otra cosa, ¿verdad? Pues están mal. Y nosotros igual. ¿Cuándo te pones a leer un libro? ¿Cuándo te preguntas a lo mejor investigar, a ver, en lo que yo hago cotidianamente, ¿por qué sigo a los carmelitas? ¿Por qué sigo al Sagrado Corazón? ¿Por qué sigo al Señor de la Misericordia? Es decir, ¿cuál es su origen? Les preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les pregunto a los devotos de San Judas Tadeo, y bueno, a ver, explícame quién fue San Judas Tadeo. Primo de Jesús, ¿dónde dice? ¿Cuál fue dicen, el fruto prohibido? Y todos, la manzana, ¿dónde dice? ¿Quién te dijo? Pero tú ya intuyes qué es eso. No, tenemos que dar razón de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mundo lo exige. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios uno y trino? ¿Por qué crees en la Eucaristía? ¿Por qué? Investiga, profundiza en las Sagradas Escrituras. Mira, hay mucho para profundizar. ¿Por qué el Evangelio de San Marcos hoy dice, ellos son mis hermanos? ¿Acaso Jesús estaba, fíjate, cuestiona el Evangelio, ¿acaso Jesús estaba denigrando a su mamá, haciéndola a un lado? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, si yo soy protestante, imagínense, si yo fuera protestante y les dijera, ¿por qué? A ver, explícame, ¿por qué? No, para que ustedes vayan profundizando,
¿sí? No solamente, porque así Dios lo quiere, porque el Chonita así lo dijo, porque en el grupo así me lo dijeron. No, cuestionen su fe, eso es importante. Razón y fe, las dos alas del cristianismo. Si una falta, estamos fritos. Así fíjense, Santo Tomás profundizaba. Los grandes santos profundizaban. Ahora, los curitas somos bien huevones hasta para estudiar, ¿no? O sea, ahora ya nada más agarramos, a ver qué dijo el padre youtuber ese, ¿verdad? Y ya lo copio y lo pego. No, profundicen en su fe. Profundicen. ¿Por qué dicen? Fíjense, porque, y les digo por qué, ¿verdad? Porque precisamente este evangelio lo toman los protestantes para confundirte. ¿Por qué? ¿Dónde dice que Jesús tuvo hermanos? Y los otros bien ávidos, en Marcos 3, capítulo 3, versículo 22-30, dice precisamente que Jesús estaba predicando y llegaron su madre y sus hermanos. Ahí lo dice. Y tú, no, sí. Entonces Jesús tuvo muchos hermanos, ¿verdad? No. O sea, ¿por qué lo toman estos protestantes de eso? Porque los protestantes a veces son bien mañosos. Pero cuando se topan con quien sabe, miren, le huyen, ¿verdad? Porque saben que están en un error. A lo que se refiere Jesús es la voluntad de Dios. El hermano que hace la voluntad de Dios. Mi madre es quien hace la voluntad de Dios, no porque esté excluyendo a su padre, a su madre. ¿Quiénes son los hermanos? Fíjense. Las viviendas judías, y termino con esto para que son como datos, ¿verdad? Eran como una vecindad. De manera que en el centro había un patio común, ¿verdad? Y entonces todos esos de esa comarca, ¿verdad? De esa casita, se llamaban parientes, aunque no lo fueran. ¿Por qué? Porque convivían juntos. Entonces, de ahí que era el pariente de tal. Es, por ejemplo, como cuando usted, y si se da, dicen, a las vecindades, no. Ahora las casas parecen vecindades, ¿no? El hijo de 40, 50 años ahí viviendo con la nuera ¿no? Pero bueno, y esos que son, pero supongamos que estás en una vecindad y vas conociendo, vas relacionándote, y esos son tus parientes. Si yo digo, mi pariente es Enrique, mi pariente es Chonita, mi pariente, ¿por qué? Porque convivo con ellos, son mis parientes, son mis hermanos, pero no de sangre. Entonces, fíjense, los protestantes son mañosos. Aquí se refiere al parentesco de relación, de hermandad, de fraternidad, no de sanguinidad, no de sangre. Fíjense. Entonces, es muy bonito comprender la Sagrada Escritura cuando profundizas. Pero en vez de estar leyendo bueno, ya ni hacen historietas, ¿verdad? Porque hasta para eso somos sus ahora, ¿verdad? Pero en vez de estar viendo tu Facebook a gente tonta haciendo cosas tontas, pues ponte a investigar de tu fe, ¿no? Ponte a investigar de ti mismo y te vas a dar cuenta de tantas cosas tan bellas que tienes, ¿no? ¿Por qué movemos un dedo así? ¿Qué es lo que hace que el cerebro, ¿verdad?, mande esa señal? O sea, ¿por qué yo veo? ¿Por qué tengo esos sentidos del gusto? Es decir, investiga, cuestiónate para que puedas comprender y así puedas encontrar el sentido de tu vida, que es Cristo. Fíjate, cuando un cristiano realmente profundiza, se encuentra con Cristo. Ahí está San Agustín, ahí está Santo Tomás, ahí están todos los grandes padres, pero no solamente los grandes padres, mucha gente se ha encontrado con Cristo porque ha investigado. Por ejemplo, hoy, en este año, van a canonizar a Carlos Acuti, un chamaquillo de 15 años, 14, 15 años,
que en vez de estar viendo el Facebook de la vecina o del vecino y estar en el chisme, se puso a investigar sobre los milagros eucarísticos. ¿Quién hace eso? Y fíjense, lo llevó a comprender, a conocer a Cristo, y eso lo llevó a la santidad. Entonces, no perdamos el tiempo, investiguemos, comprendamos, estudiemos y experimentemos a Dios, que así sea.